Este día la presidenta Claudia Sheinbaum envía a la Cámara de Senadores como Cámara de Origen sus iniciativas de reforma a las leyes que están relacionadas con el tema de la eficiencia de la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas. Lo que se ha mencionado también hoy en el gobierno federal es que este tipo de reformas se buscarán que se tenga una prevención en el tema de la desaparición de personas, pero sobre todo también en torno al registro y las bases de datos nacionales y que tienen que estar integradas a nivel nacional para que, bueno, pues se tenga este tipo de información una vez que una persona no sea localizada. Este tipo de bases de datos que tienen que ser también homologadas en todas las autoridades de todos los niveles y en todas las fiscalías es parte de lo que busca este gobierno. Sin embargo, hoy incluso a la presidenta Claudia Sheinbaum se le planteó por qué no incluyó a las madres de buscadoras, a las madres de personas que están en la búsqueda, ya no nada más de sus hijos, sino de otras personas que lamentablemente también llegan a desaparecer en el país, y la presidenta contestó que la Secretaría de Gobernación es la que tiene pues esta labor de acercarse a ellas para poder platicar, conversar, para incluirlas. Sin embargo, no de todo lo que hace la Segobe en este caso, por ejemplo, en el caso de Madres Buscadoras, se hace grandes informaciones o grandes notas informativas, como lo ha dicho la presidenta. Sin embargo, también consideró que ya estando en el Congreso ellas pudieran participar, aunque hasta el momento pues no se sabe de que pudiera haber un parlamento abierto o foros de discusión en torno a este tipo de iniciativas que, bueno, pues madres y integrantes de colectivos de buscadores en general han pedido a la presidenta audiencia para poder hablar precisamente de lo que ellos consideran que es necesario, porque finalmente son ellos quienes han estado en campo buscando los restos de sus hijas, de sus hijos. La presidenta también pues cuestionó hoy quién estaría firmando un comunicado en el que hablan de que piden al gobierno, al Estado mexicano, que se reconozca que en el país sí hay una cuestión de la comisión de delitos de lesa humanidad y que está relacionado también con autoridades que tienen que ver con derechos humanos. Dice la presidenta que hay que ver quién firma este tipo de comunicados precisamente para tomar una decisión, una determinación en torno a ello. Se le aclara que, bueno, pues son varios colectivos, varias organizaciones también que están relacionadas con el tema de derechos humanos, y bueno, pues ya la presidenta habló de que es importante señalar que en México no hay este tipo de crímenes porque antes eran cometidos por el Estado y ahora lo que hay es crimen organizado, ante lo cual su gobierno está trabajando. Es parte de lo que mencionó hoy la presidenta y también parte de lo que irá avanzando y evolucionando este tema en torno a la cuestión de personas desaparecidas, que se detonó a partir del hallazgo en el rancho de Teuchitlán, Jalisco, en este rancho Izaguirre, que se dieron todas estas propuestas o se aceleraron las propuestas desde el gobierno federal para darlas a conocer. También aseguró que las investigaciones tendrán que seguir y que se seguirán deslindando responsabilidades una vez que se den este tipo de conclusiones. Hoy también en torno a temas muy relevantes que han tenido que ver con las demandas de mujeres, pues es el asunto de Cuauhtémoc Blanco, el exgobernador de Morelos, que es denunciado por una familiar suya por el delito de violación en grado de tentativa. Lo que dice la presidenta es que insiste en centrar el tema de que se le protegiera el fuero en la Cámara de Diputados, primero en que fue una decisión de las y los diputados de Morena y de otras bancadas, pero también en el asunto de que es un fiscal que ha protegido a feminicidas quien recibió esta denuncia, más no quien la hizo, que fue precisamente la víctima. Lo que dice la mandataria mexicana en esta ocasión es que agrega que no nada más se tiene que seguir la investigación, no quiere decir que se detenga, sino que ahora ya con un nuevo fiscal en Morelos, el exgobernador, el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco ya debería acudir a presentar su declaración en esta instancia, cosa que sucedió justo casi al mismo tiempo que se estaba llevando a cabo la conferencia. Previo a esto, bueno, pues se tuvo que haber trasladado hacia ese estado Blanco para poder hacer este tipo de declaración o rendirla aún con fuero y no como cualquier ciudadano que pudiera estar frente a la comisión de un delito. Por lo tanto, bueno, pues dice la presidenta que se tiene que seguir este tipo de investigaciones, pero también dijo que ante el pacto de impunidad que pudiera haber en la Cámara de Diputados para proteger los fueros de Cuauhtémoc Blanco y de Alejandro Moreno, el priista, dice la presidenta que se deben de seguir las indagatorias en ambos casos y que se tenga que sancionar o llegar a las instancias que se tengan que llegar con las autoridades correspondientes en cada caso, y por lo tanto, bueno, pues ya queda en esa cancha. Sin embargo, la presidenta insiste una vez más en que se trata de una diferencia de fiscalías ahora que salió Uriel Carmona y ahora que está un nuevo fiscal, y que se siga integrando este tipo de carpetas. Finalmente, también como un asunto muy relevante a nivel nacional, este día se habló del tema
de los aranceles que adelantó ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El gobierno mexicano va a dar una respuesta integral después del 2 de abril, después de que ya se conozcan todas las determinaciones de Trump. Y lo que sí se adelanta es que, bueno, pues hay mesas de diálogo entre el secretario de Economía en nuestro país, Marcelo Ebrard, también el secretario de Comercio en Estados Unidos, para buscar un trato y un sistema preferente que beneficie y dé ventajas a México en el marco del tratado comercial frente a otros países que tienen que ver, por ejemplo, en este caso con el tema de las exportaciones de autos o de la industria automotriz en general, y por lo tanto, bueno, pues hacia eso avanzan las negociaciones con México, que también estaremos dando cuenta desde aquí, desde Palacio Nacional, quien en este día para Proceso reporta Dalila Escobar.